Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia, bienvenidos al Caper Show 2024 primero y a esta conferencia denominada Acústica Arquitectónica, descifrando la reverberación. Esta actividad es presentada por la carrera de Ingeniería de Sonido de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Y nos acompaña el disertante Alejandro Vidondo, ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la carrera de Ingeniería de Sonido de UNTREF, director del Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido, investigador, profesor universitario de instrumentos y mediciones acústicas, pero sobre todo amante de la Patagonia. Bienvenidos. Y de la buena gastronomía. Si me van a invitar a comer a un buen lugar. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, gracias por venir, perdón por el delay, ahí hubo unas cosas técnicas que muy hábilmente un equipo espectacular supo colaborarme, más allá de que vino ayuda de Audio en Red. Bueno, a ver, ¿qué pretendo decir hoy? Pretendo dar formación, no información. Va a ser más del estilo lecturing, más del estilo clase universitaria, que del estilo anecdotario o de divulgación tipo revista muy interesante. Va a ser lo opuesto, ¿sí? Yo no me puedo quedar quieto, tengo que estar parado. Pero, a ver, cualquier duda, me preguntan, me paran, pará, Ale, no entendí. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Acá hay unos lugares. Pasen, 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 pasen. Nos vamos a hacer amigos, vamos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo tener papel y lápiz y anotar las palabras raras, las palabras difíciles, ¿ok? Porque no voy a hablar como la revista muy interesante, no. Entonces, vamos a descifrar la reverberación. Si ya sabemos lo que es la reverberación, vamos a ver si sabemos lo que es la reverberación. ¿Qué me motivó a esto? Debe haber un lugar por ahí. ¿Hay un lugar? ¿Queda? Y si no, ahí... llévate esto, mira, mira, mira. Agarra esa, dale, y ponete ahí al medio. O acá si querés. Así no me siento solo. Pero ahí al medio vas a escuchar mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué me motivó a esto? Obviamente todos, o en general todos tenemos TikTok, Instagram, redes, y me la paso escuchando Instagramers y TikTokers que dicen una barbaridad atrás de otra, en términos de audio, de sonido profesional, de grabación, sonido en vivo. Una barbaridad atrás de otra. Tengo dos opciones, o me convierto en hater, ¿sí? O muestro lo que realmente es. Entonces, escuché barbaridades atómicas, como decir, para calcular el tiempo de reverberación que le pongas a un reverberador artificial, tenés que hacer esta ecuación, el BPM del tema dividido basa, multiplicado por y te da, y esta persona que estaba en el TikTok dijo, te da 6 segundos, y le pones, y yo escuchaba 6 segundos, que es una cámara reverberante. Bueno, conclusión, o sea, escuché barbaridad y media. Es más, en general se promueve que utilizar un reverberador artificial es poner una reverberación, subir el nivel y está todo bien. Elegí si es Hall, si es Cathedral y ya está. Y no es así. Entonces, lo que yo voy a mostrar son hechos objetivos de que no es lo mismo poner 6 segundos que no poner reverberación o que poner 1,2 segundos o que poner 3, pero objetivos. O sea, por eso lo voy a convertir en una clase universitaria. Si ustedes me dejan, obviamente. ¿Me dejan? Acepto un no, ¿eh? Ale, no, habla como para muy interesante y yo hablo para muy interesante. No voy a hablar de anécdotas, no me gustan los anecdotarios. A mí no me gustan. Sí, porque yo sentí que era así y la reverberación y era, ay, maravilloso. No, no, yo de mí no lo esperen. Vamos entonces a los datos duros.
toda reverberación deseada, o sea, deseado es que o la registro, o la incluyo, o la programo, no es esa de, uy, grabé, uy, che, suena con reverb, esa no la deseaste. O tiene reflexiones, ay, sí, tiene y no me di cuenta, esa no la deseaste. La que vos deseás en un registro de audio pretende generar una ilusión, ¿sí? Porque no estamos en el lugar. Bueno, Dios mediante, al final vamos a tener la ilusión de estar inmersos en el Margarita Xirgu, ¿ok? En el Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires. Entonces, acá tenemos dos imágenes en las cuales la fuente sonora está en un escenario. Voy a poner escenarios de un teatro, ¿sí? Esto es extrapolable a absolutamente todo. Las fuentes sonoras, esas dos, son aproximadamente angostas, ¿sí? Entonces, están dentro de un escenario. Ese escenario, me va a poner de pie porque no me puedo quedar quieto. Este escenario va a generar reflexiones. Todo el mundo sabe lo que son reflexiones, ¿sí o no? ¿Todo el mundo sabe lo que son reflexiones tempranas, sí o no? Ay, ¿quién dijo no? Muy bien. El que sabe qué es una reflexión temprana. Aunque haga, no importa, pero que lo diga. Tiremos pizzas, después vamos a empezar a rimar. ¿Qué es una reflexión? Sí. Es la primera reflexión que te llega de alguna pared, de alguna superficie. Es la primera reflexión que te llega. Son las primeras, pero tienen... Ahí empezamos a transitar un gris. Ahí empezamos a transitar un gris. Que a esto vamos a llegar. Despacito, pero vamos a ir llegando. ¿Qué característica tiene que tener la reflexión temprana? ¿Por qué es reflexión temprana? No me digan por qué es temprana. ¿Cómo? La energía que tiene. Tiene energía, tiene una gran energía, pero tiene otros datos más y empiezo a spoilear la película. Llegan antes que el resto de otras, pero matemáticamente son outliers estadísticos. Eso es muy importante, porque si hay outliers, quiere decir que hay información que no es outlier. ¿Qué es outlier? Outlier es un valor atípico estadísticamente hablando. Esos valores atípicos se podrían separar de los típicos. Ya van anotando típico, atípico, outlier, todo, son palabras raras. Vamos a ir, ¿cómo diríamos? Desenmarañando esto en esta pequeña charla. Entonces, acá probablemente la generación de early reflections sea bastante similar en este tipo de fuentes hacia un lado que hacia otro. Uno, porque están al centro las dos fuentes. Dos, porque son mayoritariamente, aproximadamente, angostas. Esto no sucede en esas dos fuentes, que son totalmente anchas, y vos tenés diferentes distancias de las fuentes sonoras a las paredes que van a generar las reflexiones. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, tenemos un condicionante. Ubicación de la fuente. ¿Ubicación física en dónde? ¿Sí? ¿En qué lugar está puesta? Dos, reflexiones tempranas. Sí, son tempranas. ¿Tempranas para qué? ¿Hasta cuándo son tempranas? ¿Cuánto dura el temprano? Reflexiones tardías. Ups, ya hay tardías. ¿Y las tardías en qué se diferencian de las tempranas? Hay un tiempo que divide lo temprano de lo tardío. ¿Es importante lo temprano? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para garantizar la inteligibilidad, sobre todo. Esa es una. Pero hay otras que también las vamos a ver. Tiempo de reverberación. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo para cada una de las fuentes estar ubicada en diferentes puntos de ese escenario. ¿Van a generar diferentes tiempos de reverberación? Sí. Exactos, no. Van a ser, aunque sea un poquito diferentes, pero son diferentes. Ubicación del oyente. A ver.
Este es un esquema de planta de una sala cualquiera y tenemos 4 posiciones de fuente y tenemos un montón de posiciones de oyente. Entonces tenemos una nueva variable, no solamente la variable de dónde pongo la fuente, si es chica, angosta, si está cerca de paredes o no, reflejantes, sino también un montón de oyentes. Entonces acá comenzamos a observar, visualizar a este sistema. Es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una porción de universo. Y es un sistema, o pensar en un sistema, nos lleva a simplificar el funcionamiento del mismo. Entonces, un recinto cualquiera es un sistema con infinitas entradas. ¿Por qué? Porque puedo colocar, acá tengo 4, pero puedo poner en infinitos lugares a la fuente sonora. ¿Sí o no? Y después, ¿en cuántos lugares puedo poner las salidas? Infinitas. Entonces es un sistema con infinitas entradas e infinitas salidas. Ahí acá les tiro la primera bomba. Cuando utilizamos un reverberador artificial, ¿en qué posición está la fuente? ¿En qué posición está el oyente? Nadie sabe. Y uso la misma, porque eso genera una respuesta al impulso. Ya vamos a ver lo que es también. Esa respuesta al impulso, y yo le pongo la misma reverberación a 4 fuentes. Quiere decir que estoy pensando que los receptores están en el mismo lugar y que las fuentes están en el mismo lugar. O sea que ya estoy violando algo que no es real. O sea, la realidad la estoy rompiendo. Si habíamos dicho que acá no están todos los instrumentos en el mismo lugar físico y acá que los diferentes oyentes están en diferentes lugares físicos, ¿cómo voy a usar la misma reverberación para muchas fuentes y para muchos oyentes? ¿Me siguieron? No es lo mismo. Pero nadie se da cuenta. La suma de detalles nos lleva a la perfección. La suma de esos detalles pequeñitos, eso nos lleva a productos de excelencia. Si no, da todo lo mismo para todo el mundo. ¿Estamos? No es mi visión. Mi visión es tratar de ser detallista y tratar de hacer esos detalles en todos lados. Bueno, acá los invito a empezar a revisar la reverberación comprendiendo cada uno de los detalles. La acústica arquitectónica, en sus orígenes, objetivamente la reverberación natural en las salas fue utilizada para reforzar, sostener el nivel sonoro de una fuente sonora dentro de un área de escucha. Para esto se usó. Actualmente se sabe que la reverberación modifica estados de ánimo, estimula y refuerza emociones, lluvia de chanes. Y tiro el primer ingrediente neurológico. Promueve la secreción de dopamina. Entonces no da lo mismo. Si yo le pongo una de 6 segundos, no sé, si le pongo la de 6 segundos, o la de 1,5 segundos, o la de 0,5. ¿Generan la misma cantidad de dopamina? Salud. No lo sabemos. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. El tiempo de reverberación, esto es muy simple, la ecuación, muy simple, pero vamos a leerla de una manera diferente. El tiempo de reverberación, acá se pone la unidad en la que se mide la variable, es igual al cociente entre una constante multiplicada por el volumen dividido la superficie expuesta al sonido multiplicado por el coeficiente de absorción. Vamos, simple, ¿sí? No lo vamos a complicar con diferentes revestimientos, no lo vamos a hacer simple. Entonces, el tiempo de reverberación va a depender del volumen en forma directa e inversamente proporcional de la superficie que tenga un coeficiente de absorción. ¿Estamos? Los coeficientes de absorción son diferentes para cada frecuencia. Entonces me va a dar una coloración, o sea, una alteración de la respuesta en frecuencias de esa reverberación
el conjunto de superficies con diferentes coeficientes de absorción. ¿Me siguieron? Entonces, dependiendo del volumen, la superficie expuesta al sonido y los coeficientes de absorción del recinto, que van a ser en algún caso mayor coeficiente de absorción en altas frecuencias, en otros casos mayor en bajas, en otros casos mayor en medias, ¿sí? Me va a dar estas combinaciones: hall, room, church, chamber y las que quieran ustedes. O sea que cuando ustedes colocan room, plate, no, el plate es una simulación de los resorts. No, ese es el spring, el de placas. Cuando acá estamos hablando de lo real o de lo que pretendemos simular como real. Entonces, cuando hablamos de hall, room, church, chamber, lo que estamos eligiendo es una combinación entre volumen físico, metros cúbicos, y los coeficientes de absorción que están distribuidos en ese lugar. ¿Estamos? Pero todo eso es cambiable. Entonces, dato. Hay muchas otras ecuaciones desarrolladas por otros investigadores, todas con condicionamientos en su aplicación. O sea que esta es una que tiene su problemita. Tiene su problemita. ¿Por qué? Porque si yo coloco coeficiente de absorción igual a 1, ¿cuál debería ser el tiempo de reverberación? No, si absorbe todo. ¿Cuál es el tiempo de reverberación si absorbe todo? Ese tiempo de reverberación no da 0 para alfa igual a 1. Ya vino tormenta al cielo, se cae de todo. Pero eso es lo que pasa con los modelos matemáticos. Sirven dentro de un dominio de validez. Primer tema. ¿Qué le sucede al ser humano cuando percibe reverberación? ¿Sí? Siempre estamos hablando de lo mismo, reverberación. Dato. Anoten, recomiendo. Teoría, que no es tan teoría, sino que es totalmente demostrado. Yoichi Ando y Peter Cariani demostraron que existe una dominancia en el procesamiento de información sonora para cada hemisferio. El hemisferio izquierdo tiene una dominancia de procesamiento de la información temporal y el hemisferio derecho tiene una dominancia de procesamiento de información espacial. ¿Ok? O sea, cuando ustedes están escuchando una seguidilla de datos en el tiempo, lo que se está activando más es el hemisferio izquierdo. Tiene dominancia, no exclusividad. Cuando estamos percibiendo espacio, o sea, cierren los ojos. No los abran. Ahora sí abran. ¿Qué detectaron? ¿De quién? O sea que hubo algo espacial, o sea, hubo una variable espacial. Lo que estuvo funcionando en ese momento en forma dominante en los cerebros de ustedes fue el hemisferio derecho por sobre el izquierdo. ¿Ok? Bueno, toda esa teoría son libros del profesor Yoichi Ando. Entonces, es muy importante saber esto. Súper importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos las dos informaciones en la reverberación. La información temporal y la información espacial. El tiempo de reverberación en sí mismo no da información del espacio. Chan. O sea que si le pongo 6 segundos, el cerebro, ¿qué es lo que está? ¿Qué se activa? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. En todo caso, porque es información temporal. En todo caso, hay otra información dentro de la reverberación que sí contiene la información del espacio. O sea que ya estamos hablando que debería ser estéreo, como mínimo, o multicanal, totalmente. Sigamos. ¿Por qué al ser humano le agrada la reverberación? Primero estoy haciendo una afirmación que obviamente sesga mi discurso. Entonces,
porque es lo primero que quede, porque lo van a comprobar ahora en las otras diapositivas. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Las emociones son esenciales para que el cerebro funcione de manera óptima. Guían nuestras respuestas ante el entorno, influyen en nuestras decisiones, nos permiten aprender y relacionarnos socialmente y contribuyen a nuestro bienestar general. O sea, emociones. La reverberación estimula y magnifica las emociones. No, sí. ¿Por qué? Porque diferentes magnitudes de tiempo de reverberación y de su mezcla con la información anecoica, lo que hace es estimular la generación de dopamina. Esta generación de dopamina se puede ver si se activan ciertas zonas en el cerebro. ¿Ok? Ese estudio fue hecho por Michel Vigant de la Universidad de Penn State, con 5 sujetos. Pero 5 es muy poco. Sí, es muy poco, pero en 2 de ellos se logró observar que se activaba la zona que, digamos, que estimulaba la generación de dopamina. ¿Todas las reverberaciones producen un idéntico efecto en el oyente? Si así fuera, no tendría sentido diseñar diferentes tipos de reverberadores. Acá hay sillas. 1 y 2. No rompas nada. Siéntense, vengan. Acá vamos a empezar con estudio bibliográfico. Las referencias hay que colocarlas. Si vas a, esto es formación, si vas a hablar o dar alguna afirmación, tenés que poner de dónde lo sacaste. Y esto tiene que ser un paper. Esto no puede ser anécdotas. ¿Estamos bien? Estos son papers presentados en congresos. O sea que ustedes pueden sacar la foto e ir a buscar esta información acá. Entonces, esto que está acá es una descripción general basada en los atributos perceptuales presentados en un conjunto de personas y en un conjunto de otros trabajos. Los círculos grandes indican atributos de la reverberación fundamentales, mientras que los círculos pequeños indican sus posibles subcategorías. Las líneas indican los vínculos entre los atributos tal como se encuentran en la literatura. ¿Esto es correcto? No lo sé si es correcto. O sea, a mí me toca dudarlo. Pero ya estamos hablando que dentro de la reverberación vamos a tener información de espacio, apparent source width, distance, depth, listener's envelopment, intimacy o presencia, apparent room size. Y tenemos otras, que son estas que están acá, scene width, individual source width, ensemble width, source envelopment, environmental envelopment. O sea, estamos teniendo un montón de información dentro de la reverberación. No era tan simple. Ahora, en este mismo trabajo aparece un histograma que representa el orden de clasificación de 328 atributos perceptuales encontrados en estudios de elicitación. Un estudio de elicitación es el que pregunta. Eso es elicitar. Que se categorizaron en 74 términos únicos. O sea, ¿qué percibiste de la reverberación? Se clasificó en 74 términos. De esos 74 muestro solamente estos. O sea, ancho, distancia, envolvimiento, dirección, claridad, presencia, graves y así. ¿Da lo mismo entonces cualquier reverberación? ¿Es tan simple entonces programar una reverberación? Es una, ponele, multiplicar el BPM dividido 60 por y te va a dar 88 segundos, ponele 88 segundos, subir el volumen y ya está. No sé si es tan fácil. ¿Lo querés hacer bien? Te estoy mostrando. O te estoy dando mi visión del problema. En otro trabajo de Lawless y Vigant, este es de Michel Vigant, de la Universidad de Penn State, lo que hizo fue trabajar con
resonancia magnética cerebral. Esto no es, yo no quiero decir la palabra chamullo, hagan de cuenta que no la dije, pero esto fue medido, ¿me explico? Entonces, la señal estímulo, la octava sinfonía de Bruckner, en anecoico, grabada totalmente en forma anecoica, grabada en la Universidad de Aalto, Finlandia. La señal de control, para contrastar, fue ruido rosa, modulado de la misma manera en que está modulada en amplitud esa octava sinfonía de Bruckner. ¿Para qué? Para que los oyentes pudieran decir, el ruido no, la música sí. O sea, el fenómeno que me está sucediendo cerebralmente es estrictamente con la música y no es con el ruido. ¿Me explico? Por eso se le llama señal de control. Es una señal para comparar. Entonces, se utilizaron 0 anecoico, 1.2, 1.4, 2.7 y 5.3 segundos de tiempo de reverberación aplicado al ruido modulado de la misma forma, de la misma envolvente que genera la octava sinfonía de Bruckner. O sea, se colocó este tiempo de reverberación a los dos y se les hizo escuchar y prefirieron MRI Scanner, acá está la tasa de preferencia entre anecoico, 1,2, 1.4, 2.7, 5.3. ¿Me siguen? A ver, todo esto, ¿qué es lo que me pretende decir esto? Porque de acá puedo sacar muchas conclusiones. Entonces, objetivo principal, analizar si se activan las zonas de anticipación y recompensa. Las zonas en el cerebro que se activan cuando hay anticipación y recompensa son las que van a provocar la segregación de dopamina. Si no hay anticipación y recompensa, no hay una estimulación de la dopamina. Entonces, encontraron los investigadores a través de resonancia magnética que estos dos valores eran preferidos por sobre los otros. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la preferencia no estaba relacionada con el tempo de la música. O sea, cuando te dicen multiplicar por 84 el BPM del verdad, no tiene nada que ver el BPM. Otro lado, hay una preferencia subjetiva del tiempo de oración para el estímulo sonoro. Se encontró una preferencia, esta, ahí la tenés, esta es el valor preferido para esa fuente sonora. Esto cambia absolutamente, o debería cambiar, la visión de qué es cómo programo la reverberación para cada fuente sonora. Ustedes van a decir, bueno, le pongo siempre 1.4. No. Cuando yo dije Ando Cariani, no lo dije porque, se me cayó Ando Cariani en la diapositiva. Ando Cariani encontraron la relación entre una información propia de la fuente sonora anecoica, que es la duración efectiva de la autocorrelación de la señal, ese valor relacionado con el tiempo de reverberación que más le agrada al oyente. Pero hasta ahí llego, porque nos quedamos 3 meses acá. Sin detenimiento, obviamente. Entonces, Michel Vigant y Lowles encontraron que se activan zonas de anticipación y recompensa en 2 oyentes de los 5. Si no hubieran encontrado en ninguno, está bien. Bueno, en ninguno se dio, no tengo nada que decir, pero se encontró la activación de la zona de anticipación y recompensa en 2. Eso es supremamente importante. No da lo mismo poner 5 segundos, y es más, ¿cuál es el valor menos preferido? 0. O sea, la señal sin reverberación. Eso es muy importante. Es supremamente importante. Sigamos. Hay más trabajos, hay más papers, acá puse 3 nada más,
que hablan de anticipación, recompensa, dopamina, placer y reverberación. Recomiendo fotos. Avisen. ¿Listo? Recomiendo también foto acá. Bueno, está bien, no saquen nada. No me ofendo. Efectos de la reverberación. Sáquenle foto a toda la presentación. Está hecha para ustedes. Lo podemos segmentar en dos. Efectos perceptuales y efectos emocionales. Vale. Efectos perceptuales, porque hasta ahora no, emocionales también. En perceptuales ya fuimos hablando cuando, en esa diapositiva, acá puse algunos. Distancia a la fuente, volumen, apparent surface, listener, velo, inteligibilidad, claridad, base, depth, dirección de proveniencia, especialidad, early decay time, todo un montón. ¿Sí? Ahora, emocionales. Expresión, excitación, placer, felicidad, tristeza, heroico, cómico, miedo, timidez, romanticismo misterioso. ¿Vos me querés decir, Ale, que distintas reverberaciones pueden generar estos efectos emocionales, pero claramente mensurables, dada una fuente sonora? Sí. Emociones, nivel sonoro de reverberación y tipo de fuente sonora. Ese es el paper. Sáquenle a todas las diapositivas. Insisto. ¿Listo? ¿Eh? Sí, ningún problema. Audio en red la va a tener. Acá tenemos los resultados. Lo que se hizo fue trabajar con simulaciones. Si no, me voy a sentar. Ya está. Simulaciones con respuestas al impulso simuladas. Y estos gráficos muestran expresión, placer y excitación promedio para dos posiciones, ¿sí? Dados 3 niveles de reverberación y tipo de música. Entonces, observamos, estos son los niveles de mezcla de una reverberación. ¿Estamos? Con 3 niveles de mezcla. Bueno, fíjate que para un nivel medio, la expresión tengo su máximo. ¿Sí? Fíjate que, vamos a ver otro. Acá tenemos un nivel medio, también tengo arousal, ¿ok? Estas son las fuentes, male talker, clarinet y string quartet, en triángulo, cuadradito y rombito. Sí. Entonces, posición 1 dentro de la sala, posición 2. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de ver es que todas tienen un máximo para diferentes tipos, para diferentes mezclas de nivel. O sea, puedo estimular más o menos una emoción mezclando más o mezclando menos la reverberación. Eso es importantísimo. No da lo mismo entonces ponerla fuerte que bajita. No da lo mismo poner 0 que un tiempo de reverberación diferente de 0. No da lo mismo poner 5 segundos que 1,4. Emociones, ubicación dentro de una sala, tiempo de reverberación y tipo de fuente sonora. Ese es el paper. ¿Qué hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿8 qué? 8 instrumentos anecoicos a los cuales se les ponen estos tiempos de reverberación. Se los estimula
con un tiempo de reverberación frontal o con un tiempo de reverberación trasero. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8 instrumentos, y acá tenemos anecoico, small hole, large hole, small hole, large hole. ¿Qué es lo importante de ver acá? Lo importante de ver es que con diferentes valores de reverberación generan distintos valores de happiness. Comic. O sea, si esto da así derecho, quiere decir que poner o no poner reverberación, frontal, trasera, amarilla, de boca, realmente no le genera nada al oyente. En cambio, diferentes reverberaciones en diferentes lugares generan magnitudes diferentes de felicidad, comicness, heroic. ¿Se entiende? Sad, tristeza, scary, miedo, shy, timidez. Lo importante es que no sea constante. Eso es lo que vamos a leer. No, pero no entiendo el gráfico. ¿Varía para diferentes inputs, outputs? ¿Varía? Sí, listo. Ya está. Esa es la primera y fundamental conclusión que hay que sacar de acá. Diferentes magnitudes, duraciones de reverberación y diferentes posiciones, atrás o adelante, generan diferentes emociones. No es lo mismo entonces que sea 0, 1,2, que venga de adelante, que venga de atrás, que se mezcle mucho, que se mezcle poco. Ahora vamos a llegar a la tímbrica. ¡Chan! Ahí está. Vamos a llegar ahora a la tímbrica. Pero no vamos a llegar por el lado perceptual. Vamos a llegar por otro lado. Porque yo no encontré a la fecha estudios subjetivos de este estilo en diferentes timbres de reverberación. Pero vamos a ver, ahora ya llegamos, se llama base ratio. Entonces, y acá tenemos, fíjate la diferencia entre anecoico y trasero para que sea romántico en un basún o en un clarinete. O sea, anecoico es lo que menos le gusta a la gente. O sea, el anecoico es el que menos genera una emoción. Pero eso tiene que ver porque para nosotros es irreal escuchar así. No importa si es real o no, pero te genera la emoción. Claro, pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar con una reflexión mínima. O sea, nos genera nostalgia, recordar espacios, lugares. Bueno, esta gente, No, es súper frío. totalmente, pero esta gente no era entrenada, no eran todos entrenados. O sea, esto mezcla gente que tenía entrenamiento y gente que no tenía entrenamiento. Si bien tenés razón de que la situación natural nuestra no es anecoica, evidentemente a la gente que no tiene entrenamiento auditivo también se le generan estas emociones. Es súper buena esta información, por lo menos para mí. Por ahí ustedes me dicen, no, vale, es una aburrición total. Y está bien, no tengo que tolerar. Este es el resumen de todos los resultados anteriores. Vamos a ver cada una de estas emociones, en qué condiciones acústicas tenemos un máximo. Entonces, observamos que el único caso en que les es, digamos, como que favorece la emoción es lo anecoico cuando se habla de algo cómico. O sea, vos tenés en un teatro y tenés una persona que está hablando y pretende ser graciosa, ¿cómo se le dice? Un stand-up. Vos tenés un stand-up, bueno, está favorecido por una condición anecoica, esa emoción. Fíjate después, large holdback, 29, para ser misterioso. Cuando es misterioso, lo que correspondería sería este tipo de condición acústica. ¿Todos los instrumentos son de tipo orquesta? Sí, sí. Eso es algo que a mí me intriga y me condiciona a que estos tipos de resultados
Totalmente. Algo que vos tengas, no sé, música electrónica. Hay que hacer esa investigación. Que no se escucha en un lugar. Está clarísimo. Pero hay que hacer esa investigación. O sea, queda mucho por recorrer todavía. Está... Con piano no lo hicieron. No, Siempre fueron instrumentos exacto. básicamente de viento. Los instrumentos son, ahí están, bassoon, clarinet, flute, horn, violin, trumpet, saxofón y oboe. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Pero necesito que hagan las preguntas del micrófono, así se graba. Ah, ok. Avisa cuando quieran hacer una. Levanten la mano y vamos llevando el micro. Entonces, sigamos. El ser humano percibe el RT60, el RT30, el RT20 o el EDT. Ya se empezó a complicar la cosa. ¿Qué es el RT60, el 30, 20 o el EDT? El tiempo de reverberación es uno solo. Hay diferentes formas de llegar a ese número. Esas formas son directamente el RT60, que es el decaimiento, es la linealización del decay cuando cae 60 dB. El 30 es la linealización del decaimiento, cuando cae 30 dB. Entonces ese tiempo se multiplica por 2 y te da el de 60. O sea, el tiempo de reverberación está definido como el decaimiento de 60 dB. Pero muchas veces no tenemos suficiente relación señal a ruido como para poder hacer ese cálculo matemático. Entonces, digamos que una vía de escape es poder calcular el RT30 o el RT20. Y después aparece una nueva variable que es el Early Decay Time. El Early Decay Time es o está representado por el decay entre el max. Esto es la integral de la respuesta al impulso. A ver, vamos de vuelta. ¿Todo el mundo sabe lo que es la respuesta al impulso? ¿Sí? O sea, es el registro de una salida de un sistema cuando en su entrada se estimula con un impulso perfecto. ¿Sí? ¿En los sistemas acústicos se puede hacer eso? No, pero no importa. Eso ya es metrología. Supongamos que podemos registrar una respuesta al impulso. Entonces, de esa respuesta al impulso, lo que vamos a hacer es prepararla para poderle calcular los decaimientos. Para calcular esos decaimientos, vamos a tener que preprocesarla a través de lo que se llama integración inversa o reversa de Schrödinger. Esa integración inversa de Schrödinger, que esa es la ecuación, lo que está haciendo es calcular el total de la energía y se le va restando la energía que vamos observando desde cero hasta un tiempo, cero hasta un tiempo. El tiempo ese va bajando. Conclusión, este trazo negro es el que vamos teniendo, ¿sí? Ese es el trazo resultante de una integral reversa de Schrödinger. Sobre esa integral reversa de Schrödinger podemos hacer las linealizaciones necesarias para poder encontrar el Early Decay Time, RT20, RT30. ¿Estamos? Supongamos que 30, 60 será como para acá abajo. Bueno, esta duración, desde acá hasta acá, es el tiempo de reverberación, pero que no lo vamos a poder calcular si tenemos un nivel de ruido muy alto. Entonces, para eso aparecen soluciones matemáticas RT30, RT20. Y después aparece el Early Decay Time. El Early Decay Time supuestamente debería ser el decaimiento del campo temprano, para mí. Pero la definición del Early Decay Time se hace más en una conveniencia práctica o matemática más que observando el campo temprano. ¿Cómo? ¿El campo temprano? ¿Cuánto dura el campo temprano? Anoten la pregunta. ¿Cuánto dura el campo temprano? Es muy importante. Entonces, el EDT, Early Decay Time, debería ser el decaimiento que presenta el campo temprano. Y el tiempo de reverberación debería ser el decaimiento que presenta el campo tardío. ¿Me siguieron? ¿Y dónde termina el campo temprano y dónde empieza el campo tardío? Ahí ya empezamos a patinar. Van a empezar a decir algunos 80 milisegundos, 50, 150, menos 10 dB. Van a empezar a este tipo de cosas. Bueno, ¿por qué hay diferentes respuestas? Porque no se sabe. ¿O sí? ¿La reverberación es equivalente a ruido para la señal anecoica? Sí. Pero
La cola tardía de las respuestas al impulso es ruido blanco gaussiano modulado por una envolvente con decaimiento exponencial en función del tiempo. O sea, el campo tardío puede ser perfectamente reemplazado por ruido blanco gaussiano con una exponencial negativa, modulado en amplitud con una exponencial negativa en función del tiempo. ¿Me siguieron? ¿Vos me querés decir, Ale, que la respuesta al impulso tiene una parte temprana y una parte tardía? Sí. Que la parte tardía es ruido, así, digamos, atenuado exponencialmente negativo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué información puede tener eso? Ninguna. Solamente duración. ¿Y entonces dónde está la información? En el campo temprano. Ahí viene la clave. Vamos entonces a ver lo que Lochner y Burger en 1964 postularon. Lo que dijeron es que existe una posibilidad de hacer un cociente de energía directa respecto de la energía reverberante. Y a esto lo llamaron relación señal a ruido efectiva. De acá hay muchas conclusiones para sacar. O sea, que la energía reverberante es ruido. ¿Ruido para quién? ¿Para la señal directa? Esto nos abre una red flag, porque nos dice, ojo, vos podés levantar el nivel de la reverb, pero en realidad lo que estás haciendo es sumarle ruido. Le estás sumando ruido a todo. Sí, le estás sumando. Eso es lo que dicen Lochner y Burger. Entonces, fíjate cómo calculan el nivel de energía reverberante. Es una integral desde 95 milisegundos hasta donde termina la respuesta al impulso. En general se le pone infinito. Es una convención, pero es donde termina válidamente la respuesta al impulso. Entonces, te está presuponiendo que el campo temprano termina en 95 milisegundos. ¿Terminarán 95 milisegundos? Entonces, esta A es la ponderación A. La ponderación en frecuencias A. Entonces, este es el paper de Lochner y Burger. O sea, estamos teniendo un problema cuando modificamos el nivel de la reverberación, podríamos llegar a tener un problema de escasa, o sea, pequeña relación señal a ruido. Y esa señal a ruido, ¿en dónde me podría estar afectando? En la inteligibilidad de la palabra, que era lo que hablábamos al principio. Entonces, acá hay dos descriptores de la inteligibilidad de la palabra. Los dos descriptores fueron generados por angloparlantes. Sí, bueno. Mucho peso las consonantes. Exactamente. Y en nuestro idioma, que es latino, pesan mucho las vocales, que es totalmente diferente. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es trabajar un poco y desarrollar unos descriptores para idiomas latinos. Vowel value, que se llama, donde el valor de la información está siendo propagado a través de las vocales. En los Saxon languages, en los idiomas sajones, la información está siendo propagada a través de las consonantes. Estos dos descriptores, que los conocemos todos, el Speech Transmission Index y el Articulation Loss of Consonants, los dos miden dos cosas diferentes. A ver, pero conceptualmente nos sirven para entender qué puede hacer de malo una reverberación. La reverberación, acá tenemos la fuente anecoica, ¿sí? O sea, un micrófono cerca de la fuente. Y consideramos que lo que está funcionando, lo que está generando, es esta variación de la señal en términos de una profundidad de modulación. Cuando nosotros captamos por un micrófono lejos de la fuente, por ejemplo yo hablando, esto es prácticamente anecoico, voy a tener una profundidad de modulación muy importante entre los máximos niveles y los mínimos niveles.
Si hacemos lo mismo pero lejos, lo que se va a ver modificado es la profundidad de modulación. Esa profundidad de modulación fue modificada por la existencia de reverberación. ¿Ok? Entonces, la reverberación va a generar una merma, ¿sí? Se va a malograr el speech, va a producir un Speech Transmission Index malo. Entonces, controlar el nivel de la reverberación también implica pensar en la inteligibilidad de la palabra. No es, ay, a mí me encanta ponerle que esté y que no se entienda nada. Y claro, no se entiende nada porque la reverberación te malogra el STI. Es así de simple. Ahora, si vemos el Articulation Loss of Consonants, esta es la ecuación, este es el paper, en donde observamos que el Articulation Loss of Consonants depende de la tasa distancia crítica, distancia de recepción. Eso es muy importante. La distancia crítica es aquella distancia de la fuente en donde la energía directa es igual a la energía reverberada. Cuando te vas más lejos de la distancia crítica, prácticamente estás teniendo o está predominando la energía reverberante por sobre la directa. Entonces, si el tiempo de reverberación es muy alto, la distancia crítica es muy corta. Si el tiempo de reverberación es bajo, la distancia crítica es larga. Ese valor de distancia crítica va a modificar ese cociente. Entonces, altas reverberaciones van a generar una pérdida de consonantes alta, que es lo que se puede observar acá. En este gráfico se ve que los tiempos de reverberación, a medida que se incrementan, 0,2 a 5, porcentaje de pérdida de consonantes, 1%, 100%, a medida que el tiempo de reverberación sube, la cantidad de consonantes que se pierden son mayores. Entonces, los dos descriptores nos están diciendo, ojo, no me des demasiado nivel de reverberación porque voy a perder inteligibilidad. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? No hay preguntas, ¿qué pasa? El early decay time, el early decay time y el tiempo de reverberación. Los voy a invitar a que pensemos de una forma, siempre pensamos en el tiempo de reverberación, pero tenemos un temita. Mike Barron, en el volumen número 81 de la revista Acústica de 1995, claramente dijo, "The early decay time has usurped the position of reverberation time as the principal measure which is considered to relate to perceived reverberance." ¿Qué significa? Que el ser humano va a percibir más el early decay time que el tiempo de reverberación. Acá incendiamos todo, tiramos unos fósforos y se quemó todo. Pero, ¿por qué? Y porque la reverberación es la duración del campo tardío. ¿Me siguen? Ese campo tardío oficia como ruido, según Lochner y Burger. ¿Sí o no? En la dinámica musical o en la dinámica de cualquier fuente sonora, en ningún momento, o solamente cuando termina de cantar a alguien o hay un silencio, se corta todo y uno logra percibir la cola final de la reverberación. El resto del tiempo, esa cola final cumple con lo de Lochner y Burger, en que es ruido. Y lo único que hace es malograr y embarrar todo. Exactamente. Entonces, ¿qué percibe el ser humano? El early decay time, no el tiempo de reverberación. Enfócate en el early decay time, no en el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación solo para aquellos momentos en que hay un apagón, por así decir, del estímulo sonoro. Que el cantante cortó. Ahí en ese corte, ahí sí se va a percibir. Pero en el resto, la donna è mobile, bla, bla, ahí no se escucha la cola de reverberación. ¿Se entiende? Esto hace la diferencia entre usar bien un reverberador y usarlo mal. Ahora saben, el ser humano percibe el EDT, no el RT. Ah, pero para el EDT entonces tengo que saber cuánto dura. Tiré la pregunta.
¿Qué es una ecualización real de una reverberación natural? Lo que estábamos hablando con él hace un ratito. Y para eso tenemos lo que se llama el base ratio. El base ratio tiene esa ecuación muy simple, que es el tiempo de reverberación a 125 Hz más el de 250, dividido el tiempo de reverberación de 500 y 1000. ¿Qué fue lo que encontró Yoichi Ando al estudiar salas de concierto, al estudiar las respuestas neurológicas de la gente en vez de piquito, de que me gusta o no me gusta? No, él estudió el cerebro. El cerebro funciona independientemente de las respuestas que puedas dar en forma consciente. Bueno, Ando lo que encontró es que la preferencia es que sea 1. ¿Qué significa? Que el tiempo de reverberación en media frecuencia sea exactamente igual al de bajas frecuencias. La cantidad de TikTokers que escuché decir, sí, ponele en base el grave multiplicado por 2, por 3, por 5, el tiempo de reverberación respecto de frecuencias medias. Una barbaridad atómica. Una barbaridad atómica. Porque no conocen el base ratio 1. Las salas son así. Ahora, si vos querés crear, viste, una cosa fantasmagórica, está todo bien. Sos muy creativo y me encanta. Ahora, si lo que querés hacer es una ilusión, como lo dije en la tercera diapositiva, el base ratio, esta es la ecuación y estos son los valores estadísticos, de 1.1 a 1.25. Punto. Si vos le tenés que poner el multiplicador en los reverberaciones artificiales, bueno, si querés hacer algo medianamente real, va de 1.1 a 1.25. Sin embargo, Yoichi Ando encontró que el valor es 1. Initial Time Delay Gap, también llamado pre-delay. Esta es, o pretende ser, una respuesta al impulso, un modelo dibujadito, simple. Esta distancia temporal o intervalo es lo que se llama Initial Time Delay Gap o pre-delay, y es el inverso perceptual de la distancia a la fuente sonora. Y acá tenemos un pequeño ejemplo, yo siempre juego con esto en las clases, en donde un recinto, un oyente, fuente posición 1, fuente posición 2. Este oyente, ¿cuál va a ser el Initial Time Delay Gap más largo? ¿El generado por la fuente 1 o el generado por la fuente 2? ¿Cuál va a ser el Initial Time Delay Gap más largo, el de la fuente 1 o el de la fuente 2? Fuente 2. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre trayectos. Este es el trayecto directo de la 1, este es el trayecto reflejado de la 1. La diferencia entre trayectos es el Initial Time Delay Gap de esta. Vamos a la 2. Este es el trayecto directo, este es el trayecto reflejado. La diferencia entre los dos trayectos me va a dar el Initial Time Delay Gap. ¿Me siguieron? ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama intimidad. O sea, si yo quiero que mi fuente sonora suene acá, yo soy acá, esta bolita, ¿sí? Y quiero que me suene cerca, el Initial Time Delay Gap es más largo. Si yo quiero, suponete, un cantante que te suene bien cerca y la banda que parezca en esa ilusión más atrás, es lo mismo que esto. Más cerca, más atrás. Esto tendrá un Initial Time Delay Gap más cortito y esto tendrá un Initial Time Delay Gap bastante más larguito. ¿Me siguieron? O sea que yo ya estoy empezando a pensar en planos independientes del nivel. Estoy pensando en planos de la ilusión en términos de espacio. Y ese espacio traducido a tiempo. ¿Cuál tiempo? El pre-delay. ¿Me siguieron? A partir de ahora, diseñen ustedes lo que quieran. Beranek y Ando, en este libro, encontraron que, o sea, las escalas, estas son las escalas de preferencia, estos son los valores de estos parámetros, ¿sí? Son parámetros acústicos de la acústica arquitectónica que están en todas las salas, en esta también, y encontraron que cuanto más decorrelada esté la señal, desigual entre oído izquierdo y oído derecho, más gusta.
1 menos IACC. ¿Qué significa IACC? Interaural Cross Correlation. Es una función matemática que se hace en el brainstem. E3 significa en el campo temprano, early, y 3 son las 3 bandas centrales de frecuencias. Por otro lado, Initial Time Delay Gap. En general, encuentran este máximo. Early Decay Time, en general, en las salas de concierto, entre 2 y 2.3. Surface Diffusivity Index, acá tenemos otro valor. El Surface Diffusivity Index, es una apreciación subjetiva de la irregularidad que tienen las superficies en una sala cualquiera. Y el Base Ratio. El Base Ratio está aproximadamente entre 1.1 y un 1.25. ¿Estamos? Ya saben los valores de salas de concierto. Si querés poner un Base Ratio de 8, hacé lo que quieras. Pero sabé que no son las salas así. ¿Estamos? Ahora, ¿qué le pasa al recinto? Todo recinto lo que va a hacer es esta ecuación, es esa función matemática. La función matemática, o sea, lo que ustedes están escuchando ahora, es mi fuente sonora, convolucionada en tiempo real por la respuesta al impulso del recinto. Y eso es lo que ustedes están escuchando. Esto lo tenemos que tener súper claro. ¿Y esta convolución tiene algo que ver con los reverberadores de convolución? Sí, hacen eso. Entonces, acá tenemos una respuesta al impulso. Es más, creo que esta... ¿De dónde es? Del IRCAM. Esta es una respuesta al impulso del IRCAM. Así se registran, así se observan. Acá la tenemos en dB, ¿ok? Acá tenemos la integral inversa de Schrödinger. Y acá tenemos la linealización. Es una línea que se traza entre el máximo y menos 10 dB. El máximo y menos 10. Hay algunas otras versiones en que te cambian un poquito para que tenga mayor correlación entre la linealización y la integral inversa de Schrödinger. Conceptualmente se clava un punto en el máximo de la integral reversa de Schrödinger y se pone el otro punto a menos 10 dB. Entre esos dos puntos se traza una línea recta y esa línea o esa pendiente me está expresando el decaimiento del campo temprano. ¿Pero es el campo temprano, esos menos 10 dB? ¿O es porque me conviene ponerlo en menos 10 dB? Si nosotros hacemos un modelo de esta real, la vamos a observar de esta forma. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Son palitos. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, acá tenemos un temita, que tenemos sonido directo, early reflections y late reflections. ¿Se pueden separar una de la otra? Porque si se pueden separar, empiezo a calcular el early decay time. Y si puedo separarlas, las podría llegar a reproducir por altavoces diferentes y generar una ilusión mucho mejor. ¿Cuándo se separan? Early reflections, late reflections. Estas reflexiones poseen la información de los impactos, o sea, de la procedencia de dónde impactaron los rayos sonoros. Esta parte de la cola prácticamente ya perdió esa información. Es totalmente random, totalmente aleatoria. Estadísticamente hablando, los histogramas de esta región y de esta región se pueden observar de esta forma. Cuando un histograma estadístico es picudo, de este estilo, acá tenemos la versión de lo que se llama una gaussiana o campana de Gauss normalizada. Cuando es picudo respecto de la campana de Gauss, esta información que generó ese histograma posee outliers. O sea, posee valores, digamos, por fuera de lo esperado. Dentro de la cola tenemos un histograma muy parecido a una gaussiana normalizada.
quiere decir que no presenta outliers. ¿Qué significa eso? Eso significa que el campo temprano tiene outliers y esos outliers, les hago corta la historia, son las early reflections. ¿Puedo sacar, extraer de alguna manera esos outliers y quedarme con esa información? Puedo. El sistema recinto evoluciona en el tiempo. Acá empezamos a entender cómo funciona un recinto. Si no entendemos esto, no vamos a poder hacer reverberaciones increíbles. ¿Por qué? Es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema cuyas reglas van cambiando a medida que el tiempo evoluciona. Entonces, el tiempo es este. ¿Sí? Este es 0 y se va para allá el eje del tiempo, el eje de abscisas. Evoluciona en el tiempo desde uno determinístico. ¿Por qué? Porque cada impacto, cada reflexión de la Early Reflections te dice claramente dónde impactó y cuáles son las características de la superficie donde impactó. Esa información está en las Early Reflections, que a medida que va evolucionando el sistema, pierde toda esa información. Es un sistema dinámico, que está compuesto en dos extremos por un sistema que tiene muchísima información y en el otro extremo, en tiempo, en la cola, tiempo igual a infinito, pierde toda esa información. Entonces, ¿en qué momento cambia de uno a otro? En lo que se llama tiempo de transición. Ese tiempo de transición no es constante, no es el mismo para todas las frecuencias, no es el mismo para todas las posiciones de fuente y no es el mismo para todas las posiciones de oyente. Te compliqué la vida. Con esto, ¿qué te quiero decir? O sea, más allá de toda la teoría que hay acá atrás y de todos los años de investigación de esto, es que cada matrimonio, ubicación de fuente, ubicación de oyente, tiene su propia característica que no es la misma de la persona que está escuchando al lado y con la fuente puesta del otro lado. Si vos usás un paneo, todo el mundo usa paneo, ¿sí o no? Quiere decir que en el escenario, por así decir, estás corriendo la fuente, ¿sí? ¿Y por qué usas la misma reverberación? Si genera otras early reflections, otro tiempo de transición, todo diferente genera. ¿Se entiende? Entonces, recién hoy, espero, puedas haber visto la gran complejidad y el gran detalle que puede tener esto. Y acá está el ejemplo. 4 posiciones diferentes de oyente con 4 tiempos de transición totalmente diferentes. Y el tiempo de transición no es 85 milisegundos, no es nada de eso. Y tengo que ir rápido para que ustedes puedan escuchar. Pude desarrollar un algoritmo, pude desarrollar un software para separar las reflexiones tempranas de las tardías. Acá tenemos separadas en negro la respuesta al impulso total, en rojo solamente la información estocástica y en verde solamente la información determinística o de las reflexiones tempranas. Acá tenemos la evolución de las 3 informaciones. La azul es la total, la roja son early reflections y acá tenés el campo reverberante como comienza a dominar. Esto es único, o sea, esto no está en los libros. Lo presenté el año pasado en un congreso, Dios mediante lo voy a presentar en Chile en este año, si puedo. O sea, fíjate cómo dominan en rojo las reflexiones tempranas y después empiezan a dominar en energía las reflexiones tardías. ¿Qué fue lo que dijo Beranek? Esta es una foto de nuestro querido profesor Leo Beranek. Texture is the subjective impression that listeners derive from the patterns in which the sequence of early sound reflections arrive at their ears. O sea, la secuencia en que estas reflexiones tempranas llegan al oído definen lo que se llama textura. O sea, y después en otro paper afirmó, la textura
es un parámetro de calidad de salas, si bien no podemos todavía medirlo y no podemos separar la información temprana de la tardía. Bueno, después de muchos años pude hacerlo. Desarrollé el software, hice todo y encontré texturas, por ejemplo, este es el Octagon Library, en 2 posiciones diferentes, da información de Early Reflection, estas son las Early Reflections, esto que está en azul, en ambas posiciones dan texturas diferentes. Eso da para una charla mucho más larga. Diferentes ubicaciones en el recinto se corresponden con diferentes texturas acústicas. Es decir, diferentes paneos de las fuentes sonoras se corresponden con diferentes arreglos de Early Reflections. O sea, tampoco es el mismo patrón de Early Reflections, son diferentes. ¿Y por qué son importantes las Early Reflections? Tool, que trabaja en Harman, hizo un estudio muy bueno, muy detallado, sobre los sistemas de reproducción y en particular los sistemas surround. Lo que encontró, observa, este es el sonido directo en una sala, este trazo, y esta es la transferencia de las reflexiones tempranas, ¿ok? En una posición de oyente. La posición total, perdón, la respuesta total, ¿cuál es? ¿Esta o esta? La tenemos acá. Es esta que está acá en negrita resaltada. ¿Qué significó esto? Significó que las Early Reflections condicionaron y colorearon el sonido directo. ¿En qué ancho de banda? Entre 250 y 5K aproximadamente. O sea, las Early Reflections son claves porque colorean la fuente sonora. Son claves para la fuente sonora. Por eso nos estamos enfocando en las Early Reflections. Ahora, lo que yo desarrollé otro software en el cual puedo separar la parte temprana de la parte tardía. El otro software sí lo pueden encontrar liberado, está en un QR en mi WordPress. Este no lo publiqué. En este caso, esta es la RIR original y acá están separadas ya. De acá la parte estocástica y de esta la parte determinística. O sea, estos son reflexiones totalmente decorreladas. Ese es el ruido. Y esto es la información temprana. Y este es el tiempo de transición. ¿Qué pasaría si yo tomara las respuestas al impulso del Teatro Margarita Xirgu? Ya estamos terminando. Si tomara las respuestas al impulso del Teatro Margarita Xirgu, registradas en 2 puntos diferentes, vamos a hacer una escucha solamente de una, porque si no nos vamos a solapar con la que viene, porque 12:30 esto termina. Sí, hace 3 minutos que ya me están echando. Y una posición, que creo que es esta la que puse. Este es el plano del Teatro Margarita Xirgu, ¿ok? Entonces, de las respuestas al impulso, de la respuesta al impulso binaural captada con una Kemar. Entonces, o sea, es un simulador de cabeza y torso. Entonces, acá, simulador de cabeza y torso, acá, fuente omnidireccional, 2 respuestas al impulso. De cada una de las 2, separé temprano de tardío. Y las tempranas las reproducimos por acá. Y las tardías las reproducimos por allá. ¿Lo escuchamos? ¿Podemos escucharlo? Voy a apagar esto. Saxo.
Ahí vamos. Lo que acaban de escuchar es convolucionada, la información, son 2 tracks totalmente anecoicos, convolucionados, o sea, son 4 convoluciones en tiempo real, izquierdo-derecho con early reflections, izquierdo-derecho, trasero con el campo reverberante, totalmente decorrelado, es información totalmente estocástica, la que escucharon allá atrás, y la que escucharon acá adelante son early reflections, son los outliers, pura y exclusivamente. Entonces, esto podría llegar a ser la simulación más cierta de una captación binaural. Son 2 respuestas al impulso, de las cuales salieron 4 mediante procesamiento matemático. Podría llegar a ser la reproducción más fiel obtenida a partir de, por así decir, un par estéreo. La reverberación no es un fenómeno unidimensional. Está relacionado con un montón de atributos perceptuales, los que contribuyen a la identidad acústica de un espacio. Entonces, se entiende que la percepción del comportamiento acústico global de un recinto, llamémoslo reverberación, es influenciado por ciertos atributos perceptuales como ser apparent dimensions de la fuente, distance, width, size, timbre, loudness, distance, perceived room size, clarity, localization, diffuseness, transparency, as well as semi-abstract immersive percepts, such as warmth, intimacy, presence, fullness, spaciousness, envelopment, reverberance, and many others. O sea, estamos hablando de un montón de propiedades que el ser humano percibe, fundamentalmente la reverberación en su justa medida y su justa programación produce o estimula emociones, estimula la segregación de dopamina. Entonces, ¿qué recinto deseamos crear? Cuanto mejor sea la ilusión, más se podrá engañar al cerebro, más dopamina podrá segregar, más emoción podrá producir la escucha. Gracias. Preguntas. Y alguna va a haber. Ahí ya, mira. Bueno, Alejandro, excelente, excelente. Gracias. ¿En qué medida hay que modificar todo esto a sala llena? Oh, ahí están los coeficientes de absorción, baja el tiempo de reverberación, en general baja en frecuencias altas y medias, no baja en frecuencias bajas. La ropa tiene coeficiente de absorción en altas y en medias. Hay un dato de diseño que es muy interesante. En general, las salas reales y bien hechas deberían tener o presentar el mismo tiempo de reverberación llenas que vacías, para lo cual es muy importante el diseño de las butacas. Cosa que no hay acá, por lo menos en el país, un diseño que vos digas la butaca vacía, abierta y con personas sentadas te da el mismo coeficiente de absorción. Pero bueno, a la hora de teorizar, sabés que el tiempo de reverberación en altas y en medias frecuencias va a bajar un poco. Gracias. Vamos, más preguntas antes que nos echen. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Yo en vez de hacer un TikTok y andar convirtiéndome en hater, ¿sí? Pero ¿Cómo explicás estas cosas velozmente? no se puede. No se puede. Entonces, acá es donde podés separar un poco la paja del trigo. Entonces, es mi forma de no convertirme. Una vez lo hice, para colmo, anecdotario. Una vez hice un comentario, dije, lo que estás diciendo no es correcto por esto y lo otro. Se me armó un lío, en la cual no me iba a meter. Entonces dije, ¿para qué me convierto en hater? No tiene sentido. Pero, totalmente. Recomiendo entonces que traten a ver,
imaginar o de llevar a la práctica esto de hacer una ilusión. Si vos le diseñás una buena ilusión al cerebro, lo podés engañar. Y ya sabemos en dónde lo podemos engañar. Y para colmo sabemos que si lo engañamos bien, segrega dopamina. Y podemos influenciar con ciertos tiempos de reverberación, ciertos instrumentos, podemos inducir a más o menos miedo, happiness, shyness, y todas este tipo de emociones. Les deseo una vida de grabaciones y de mezclas y de masterizaciones lo más prolífica y bella posible. Un fuerte abrazo. Sí, allá. El gusto, que nos llegue a gustar lo que producimos. Desde ya. Claro, porque a veces nosotros nos encontramos que a nosotros sí nos gusta lo que nosotros hacemos, producimos, pero quizás no llegamos a seducir el gusto de la otra persona, del oyente. Es muy buena esa. Creo que la única forma de alcanzarlo es con tiempo y con referencias. Creo que con referencias sonoras, siempre me lo dijo, tuve un mentor cuando yo era muy chico que me decía referencias, buscar referencias, las que a vos te guste, lo que te guste. Entonces, creo que de ahí, tratando de imitar, al principio vas a imitar y después vas a empezar a crear dentro de ya esa afinación o fine tuning que tenés en la oreja. Pero no queda otra que escuchar mucho y tiempo. Un dato que me das que así me resueno con esto. En general, la gente no conoce cómo suenan las fuentes sonoras reales. 1. Y 2, hay algo que es peor todavía, que los que trabajamos en el rubro, tampoco. O sea, con esto, ¿qué le digo yo a mis estudiantes? Yo les digo, vayan al Teatro Colón, vayan al Teatro Coliseo, vayan al teatro el que sea, y escuchen cosas naturales, escuchen salas. El violín, las cuerdas, cuando vos las vas a escuchar al Colón, vos decís, no, estas cuerdas le pusieron, no sé, una tela, un trapo, le pusieron una frazada encima. No, suenan así. ¿Y por qué entonces en las grabaciones suenan que te perforan la oreja? Bueno, está todo distorsionado. Cuanto más distorsionas, la gente como no entiende qué es real y qué no es real por un tema cultural, creo que no se lo podés achacar al público en general. Creo que nosotros tenemos que llevar, lo voy a decir, o sea, los capitanes Américas de la cultura auditiva. Ya está. Creo que si hay alguienes que deberíamos tomar la responsabilidad de que las cosas suenen como deberían sonar, creo que somos nosotros. O sea, si el público en general no alcanza esa cultura de lo real, y un poco es responsabilidad nuestra, porque estamos haciendo violines que chillan, baterías que no existen, reverberaciones que no tienen sentido, cantantes con un initial time delay gap de 0, planos que no solamente son niveles, sino que son tiempos, diferentes initial time delay gaps. Pero para esto hay que saber. Y yo les agradezco porque estuvieran acá, no sé, 1 hora y media, no sé hace cuánto, escuchándome. Cosas que para muchos son aburridas. Sí. Ale, te consulto, los cantantes por lo general dicen, no, sin la reverb yo no afino, que en realidad no es que no afinan. A veces yo creo que se sienten como shyness, justamente. Y entonces le dan a la reverb hasta que no se entiende nada. Hay dos fenómenos. Uno es el emocional y el otro es el del monitoreo. En la década del 60 desarrolló Manfred Schroeder un parámetro que se llama running reverberance, que es una reverberación que se percibe solo desde el escenario y que se interpretó como el monitoreo propio que le da la sala. Entonces, cuando vos tenés al cantante en el estudio y no escucha ese running reverberance, él no se oye, o sea, su retorno no es su voz anecoica por los auriculares. Él desea el retorno de la sala como running reverberance. Pero están las dos. Está no le genera la emocionalidad, que lo acabamos de ver, y aparte el retorno de sala. Bien. Última. Entonces, los BPM del tema.
Buenísima. Damas y caballeros, un gran abrazo. Gracias.